Gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas, hermanos. Gracias a Dios por Mijes, que es nuestra casa y nuestra familia. Gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, el pastor Irán Durán y Lupita Simón, que siempre le he dicho, somos muy bendecidos de tener unos pastores como ellos, que nos aman, que siempre velan por nuestras almas, que son unos pastores sabios y sobre todo que son pastores conforme al corazón de Dios. Así que gracias, pastores, por lo que hacen por nosotros. Gracias por la confianza y por permitirme compartir la palabra de Dios en este martes de victoria. Dios tiene un mensaje hoy para nosotros que se llama Destrabando lo trabado. O para que nosotros los yucatecos lo podamos entender, se llama Desnegociando el negociante. Entonces, no sé tú, pero cómo molesta cuando algo se atora, ¿verdad? Cuando la llave se atora, cuando quieres abrir la puerta y la puerta está atorada, cuando el cajón de tu ropa se atora y no puedes, sobre todo cuando tienes prisa y quieres salir de tu casa y algo se traba. Qué molesto es, ¿verdad? Por eso hoy Dios va a destrabar todas aquellas cosas que han estado trabadas en nuestra vida. Hoy Dios va a destrabar todas aquellas cosas que han estado trabadas en nuestra vida. Y por eso hoy, dáselo fuerte al Señor. Y vamos a comenzar con el mensaje. Seguramente han visto ustedes alguna película de héroes y todos sabemos que los héroes siempre tienen un archienemigo. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos de Batman, sabemos que Batman era el héroe y tenía un archienemigo que se llama el Guasón o que se llama el Joker. Si nosotros nos vamos más a nuestra región, sabemos que hay un archienemigo que se llama el Tripaseca y era el archienemigo de nuestro héroe mexicano, el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia, ¿verdad? Y para los que les gustan de las novelas, porque aquí hay de todo, ¿quién se va a olvidar de nuestra superhéroe Marimar y su archienemigo Angélica Santibáñez? Y todavía no se me pasa el coraje del día que la hizo sacar ese pulso de oro del lodo con los dientes. Todavía no lo he perdonado del todo. El caso es que siempre hay un archienemigo para todos los superhéroes. Y ese archienemigo va a presentar oposición una y otra vez a lo largo de toda la historia. Y quizás hay momentos donde parece que el archienemigo está tomando ventaja o quizás puede ganar algunas batallas. Pero en todos los casos, el superhéroe se levanta con mayor fuerza para vencer de una vez por todas a su archienemigo. Al pueblo de Israel le pasó esta misma situación. Ellos tenían que enfrentar diferentes enemigos para poder conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero había un enemigo entre todos ellos que yo le llamaría el archienemigo de Israel. Ese enemigo que aparece a lo largo de toda la historia de Israel para enfrentar, para resistir y para combatir al pueblo de Dios. Y me estoy refiriendo a los filisteos. Los filisteos eran el archienemigo de Israel. Fueron los filisteos quienes enviaron al gigante Goliat para amedrentar al pueblo y atemorizarlo y pelear contra Israel. Fueron también los filisteos quienes usaron a Dalila para engañar a Sansón y poder conocer dónde estaba el secreto de su fuerza para robarla y así poder vencerlo. Fueron los filisteos quienes se enfrentaron una y otra vez a Israel en muchas batallas. Y eran tan poderosos que en una de esas batallas lograron hacer que el pueblo de Israel se quedara sin herreros. Ustedes saben que para ir a una guerra necesitamos armas, necesitamos espadas, y los herreros eran los que hacían esas armas. Y dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, dice lo siguiente: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y el siguiente versículo dice: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Imagínate el poder que tenían los filisteos para que de alguna manera lograron evitar que hayan herreros en Israel, para poder controlar que ellos no hicieran sus armas, para poder debilitarlos y así cuando les tocara pelear con ellos, poder vencerlos. El pueblo de los filisteos era un pueblo poderoso.
Era un ejército grande y mucho de su grandeza y de su poderío radicaba en que ellos habían aprendido a fundir el hierro, que sabían hacer sus propias armas, que incluso se hacían sus propios carros de guerra. Y con eso tomaban una gran ventaja sobre cualquiera de sus enemigos. Los filisteos no eran cualquier enemigo, eran un archienemigo fuerte. Hoy en día nosotros estamos enfrentando diversas batallas, pero es muy probable que hoy estés enfrentando a tu archienemigo, a ese enemigo que desde siempre ha venido a combatir contra ti una y otra vez. Estamos hablando de esa lucha personal contra algún pecado. Estamos hablando de ese problema familiar que parece que ya lo está solucionando y que luego regresa y a veces con más fuerza. Estoy hablando de ese problema con tus hijos que es recurrente, que es frecuente y que siempre está ahí. A lo mejor es ese problema en tu matrimonio que ha estado persistente y en guerra contigo una y otra vez. Todas esas batallas recurrentes en nuestra vida vienen por nuestro archienemigo. A lo mejor es esa depresión que ha estado ahí en tu vida de una manera constante, o esa falta de perdón que a veces piensas que ya lo lograste y luego te das cuenta que todavía no. En muchas ocasiones parece que no podemos vencer, parece que no tiene fin, que se va por un tiempo pero luego regresa y regresas a ser tentado con lo mismo. Si es así, hoy estás peleando tú contra tus filisteos. Y dice la Biblia que en una de esas batallas Israel salió a combatir contra los filisteos. Y dice en el libro de Primero de Samuel capítulo 4 versículo 1, dice lo siguiente: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Dice este versículo que en esta batalla los filisteos acamparon en Afec. Afec significa fuerza y fortaleza. Quiere decir que esas batallas que hacen los filisteos desde Afec son batallas que tienen fuerza, son batallas que son duras, son batallas que son difíciles de pelear, que incluso parece que hay momentos donde ya nos hemos debilitado tanto que queremos soltar la toalla, que queremos ya no seguir peleando porque ha sido una larga guerra contra el mismo problema. También la palabra Afec significa fortaleza. Quiere decir que estamos hablando de batallas espirituales que son fortalezas espirituales en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Una fortaleza espiritual son aquellas cosas que han estado tanto tiempo en nuestra vida, que han echado raíces en nuestro corazón, que han estado ya muy profundo dentro de nosotros y que se nos hace difícil de vencer. Una fortaleza son áreas de nuestra vida donde el enemigo ha construido mentiras tan fuertes que nos hacen creer que eso somos o que esa es la manera en la cual tenemos que vivir. Son mentiras tan arraigadas en nuestro corazón que nos impiden ver la verdad. Las fortalezas espirituales son esos patrones de pensamiento, esos hábitos o esas conductas que siempre están en nuestra vida y que nos es difícil de poder cambiar. Que por un tiempo queremos esforzarnos para no ser así, pero luego somos tentados a regresar a eso. Son batallas duras y difíciles, pero no imposibles, porque nada es imposible para el Señor. De manera que los filisteos acamparon en Afec y presentaron la batalla a Israel. Dice el versículo 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate. Dice la Biblia que el combate estaba trabado. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Ahí dice que Israel peleó la batalla y que se trabó el combate. En términos de guerra, un combate está trabado cuando está activo, cuando está vigente, cuando la lucha se está dando. Eso significa que es un combate trabado. Y entonces ese combate contra los filisteos estaba trabado, era una lucha que estaba constante, que estaba dura, que estaba en su apogeo, que estaba en su peor momento. Y la Biblia dice que a pesar de todos los esfuerzos del ejército de Israel, ellos fueron vencidos. Y entonces los filisteos hirieron como a 4,000
hombres del ejército de Israel. Cuando perdieron la batalla, todos los del pueblo de Israel regresaron a su campamento. Y como todo buen creyente, cuando pierde una batalla y llega a su habitación, lo primero que sale de nuestra boca es: ¿por qué? ¿Por qué perdimos? Si estamos conquistando la tierra que Dios nos dijo que íbamos a conquistar, ¿por qué perdimos? ¿Por qué las cosas no mejoran en mi matrimonio? Si estoy sirviendo, si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué perdimos? ¿Por qué me está yendo mal en el trabajo? ¿Por qué no puedo prosperar todavía? ¿Por qué mi vida sigue igual? ¿Por qué perdimos? De manera que mientras se hacían estas preguntas, alguien tuvo una gran idea. Y el versículo siguiente, que es el versículo 3, dice que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y la idea que tuvieron fue: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. A ellos se les ocurrió traer el arca del pacto de Jehová. El arca del pacto de Jehová era una caja que representaba la presencia de Dios. Donde estuviera el arca del pacto de Dios, ahí mismo estaba la presencia de Dios. Entonces ellos dijeron: ok, perdimos una batalla, pero si traemos a Dios, entonces las cosas van a cambiar. Si traemos a Dios en nuestras batallas, entonces las cosas van a ser diferentes. Entonces va a haber sanidad, va a haber libertad, van a haber milagros. Hay que traer a Dios a nuestro problema. Ellos dijeron: hay que meter a Dios en este asunto. Si Dios está en medio, entonces Él nos va a salvar de la mano de nuestros enemigos. Ellos sabían que donde estaba el arca estaba la victoria. Y lo sabían porque habían visto que cuando estaban cruzando el Jordán, apenas el arca tocó el agua, el río se abrió para que ellos pudieran pasar. Ellos habían sido testigos del poder que Dios manifestaba en donde estaba su presencia y en donde estaba su arca. Así que decidieron traer el arca de la presencia de Dios. Y dice que mandaron a buscar el arca. Y me encanta esta parte porque dice que cuando estaban las personas trayendo el arca y todo el pueblo vio que el arca llegó, dice que empezaron a gritar y que dieron gritos de júbilo y de alegría. Y que era tanto el grito de júbilo que la tierra tembló. Cuando yo leí esta porción de la escritura la semana pasada, yo trato de imaginarme lo que está sucediendo en ese momento. Imagínate de qué magnitud tuvo que haber sido el grito del pueblo de Israel para que la tierra temblara. Era tanta su alegría y su emoción de decir: ahora sí vamos a vencer porque Dios está entre nosotros. Porque no importa qué tan grande sea el enemigo, Dios ha llegado entre nosotros. Y ellos gritaron y estaban contentos y gozosos. Nos faltó para que la tierra tiemble, hermanos, nos faltó. Ellos gritaron de verdad, ellos se emocionaron. Eso. De tal manera que cuando todo el pueblo gritó, los filisteos dijeron: ¿qué es ese griterío que se escucha? ¿Qué es eso que está pasando? Y alguien les dijo: ¿sabes qué? Es que ahora sí estamos en problemas. Porque antes pelearon solos, pero ahorita trajeron el arca del pacto. Y los filisteos dijeron: ahora sí estamos perdidos. Ahora sí, a ver qué vamos a hacer. Porque ahora tienen el arca y antes no había sido así. Antes fue fácil vencerlos porque no tenían el arca. Pero ahora está el arca entre ellos. Ahora se va a hacer más difícil poder vencerlos. Ellos dijeron: ¿quién nos va a librar de aquel Dios que hemos escuchado acerca de su poder y cómo manifestó sus plagas en Egipto para liberar a su pueblo? El enemigo sabe quién es Dios. El enemigo conoce también el poder de Dios. El enemigo sabe lo que Dios es capaz de hacer y sabe qué es lo que ocurre cuando metemos a Dios en nuestras batallas. De tal manera pero también tienes que saber algo: que el enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados. El enemigo siempre va a buscar la manera de poder aumentar sus fuerzas sobre nosotros, de aumentar la opresión, de debilitarnos hasta que renunciemos y dejemos a Dios a un lado. De tal manera que los filisteos, cuando supieron que estaba Dios, se prepararon, se esforzaron, hicieron todo lo que sea posible porque dijeron: ahora va a ser más difícil vencerlos, pero nosotros nos vamos a preparar también. De manera que dice el versículo
10 que ellos se da el enfrentamiento. Y dice ahí que pelearon pues los filisteos. Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha gran mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El resultado fue que la batalla estuvo perdida otra vez. Y no solo eso, sino que ahora fue peor. Porque en la primera batalla fueron heridos como 4,000 hombres. Pero ahorita murieron 30,000. Yo puse la misma cara que tú. Cuando yo leí esto dije, ahora fui yo el que se preguntó, ¿y qué pasó? Dios, yo estaba leyendo esto y me emocioné cuando llegó el arca. Y yo también grité cuando llegó el arca. Y yo también pensé que iban a vencer. Y ahora leo que perdieron. Hasta lo volví a leer, dije, a lo mejor le cambié de página. Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué perdieron? Si el arca estaba entre ellos. Y me angustié, hermanos, porque yo dije, ¿por qué perdieron? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces me puse a leer porque dije, tengo que responder esa pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Hasta que encontré la respuesta. Israel perdió porque estaba enfrentando una batalla. Israel conocía a Dios, había sido testigo del poder de Dios. Y trajeron el arca, trajeron la estructura que representaba la presencia de Dios, porque Israel sabía lo que tenía que hacer. Pero en capítulos anteriores leemos que Israel había violado uno de los mandamientos que está en Éxodo 23, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel había desviado su corazón de Dios y tenía entre el pueblo a dioses ajenos. Ellos adoraban a esos dioses, adoraban a los Baales, que significa Señor, dueño y amo, y era el dios de la lluvia. Adoraban a Astarot, que era la diosa de la fertilidad y del amor sexual. Y estos dioses eran precisamente los mismos dioses que los filisteos adoraban. En ese momento el pueblo de Israel se comportaba precisamente igual que el enemigo que ellos querían derribar. El error que Israel cometió fue que trajeron el arca confiando en que la garantía de su salvación estaba en tener el objeto con ellos y no en su relación con Dios. Ellos pensaron que trayendo el arca lo podían usar como un amuleto de buena suerte, como algo que les garantizaba la victoria, sin importarles que su relación con Dios estaba dañada. Cuando leí esto, lo que Dios me habló fue lo siguiente: Dios nos ha hablado de conquistas, Dios nos ha hablado de promesas, Dios nos ha hablado de milagros, Dios nos ha hablado de la manifestación de su poder, así como es en el cielo, aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? Lo necesitamos. Necesitamos el poder de Dios irrumpiendo en nuestras vidas. Necesitamos el poder de Dios trayendo sanidad. Necesitamos el poder de Dios trayendo libertad. Necesitamos que cada uno de nosotros se levante a caminar en los dones espirituales que Dios nos ha dado. Porque imagínate qué pasaría cuando llegues a la iglesia y el que tiene el don de milagros empieza a orar por milagros. Cuando tiene el don de sanidad empieza a orar por sanidad y la gente empieza a sanar. El que tiene el don de profecía se levanta y empieza a declarar la palabra que el Señor está hablando en ese momento. Esa es la iglesia gloriosa y poderosa que Dios quiere levantar en Mijés. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Necesitamos movernos en la dimensión espiritual otra vez. Porque tal vez la pandemia nos durmió, porque tal vez la pandemia nos soltó de eso. Pero ¿qué tal cuando el pastor ministró el domingo hace un mes aproximadamente? Necesitábamos la manifestación del poder sobrenatural de Dios, porque eso es parte de nuestro ADN. Porque cuando no lo estamos recibiendo sentimos que algo nos falta, porque necesitamos el mover evidente de Dios aquí en la tierra. Necesitamos las victorias que Dios quiere darnos. Pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando llega el momento de enfrentar una batalla, ya sea personal, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu área familiar con tus hijos o financieramente, nosotros como cristianos enfrentamos la batalla y ya sabemos qué hacer. No sabemos la teoría y sabemos, hay que traer a Dios al problema.
Y solamente cuando estamos en la batalla, cuando tenemos un problema que no podemos solucionar, entonces decidimos traer a Dios a la batalla. Y hacemos como que empezamos a orar y dijimos, ahora sí voy a orar y voy a leer. Ahora sí voy a ayunar. Si nos va muy bien espiritualmente, decimos, ahora sí voy a ayunar. Ahora sí voy a leer. Ahora sí empiezo a ir a la iglesia porque hay un problema que Dios me tiene que ayudar a resolver. Y usamos a Dios como un amuleto, pensando que es el orar, el leer, lo que nos va a dar la victoria. Y descuidamos nuestra relación personal con Dios, porque a pesar de que oramos, a pesar de que leemos, a pesar de que hacemos las cosas, lo hacemos de una manera religiosa y dejamos todavía ídolos en nuestra vida y en nuestro corazón que no queremos remover. Por eso, después de un tiempo, cuando ya oramos, cuando ya leímos, cuando ya hicimos lo que creímos que teníamos que hacer y no se da la respuesta de Dios, nos frustramos contra el Señor, nos enojamos, nos vamos de la iglesia, decimos, no funcionó, Dios no me respondió. ¿Sabes por qué? Porque trajimos la estructura de una vida cristiana a nuestra batalla, pero no alineamos nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Nuestro pastor nos ha estado hablando los últimos 2 domingos de los ídolos, de cómo tener ídolos en nuestra vida abre la puerta a maldiciones generacionales, de cómo desvían nuestro corazón de Dios y quitan nuestro amor de Dios para dárselo a otras cosas o personas. Los dioses no son solamente esas esculturas o esas imágenes de yeso que podemos hacernos. También representan todas aquellas cosas que quitan a Dios del primer lugar en nuestra vida. Un ídolo puede ser el dinero, cuando es tu trabajo lo que te impide venir a la iglesia. Un ídolo puede ser tu matrimonio, cuando toda tu vida gira en torno a complacer a tu esposo o a tu esposa y dejas a Dios en segundo lugar. Un ídolo puede ser tus hijos, cuando son el centro de tu vida. Un ídolo puede ser tus videojuegos, tu teléfono, tu celular, cuando pasas más tiempo en esas redes que lo que pudieras pasar dedicándole tu tiempo a Dios. Un ídolo puede ser tu enfermedad, cuando es el centro de tu vida y todo lo que haces todo el día es hablar de lo enfermo que estás, de lo mal que te sientes, dejando a Dios a un lado. Un ídolo puede ser un pecado oculto, un deseo sexual descontrolado. Son todas aquellas cosas que empiezan a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo. Y dejamos de poner nuestra mirada en Dios. Los ídolos hoy en día están tan bien disfrazados que podemos no darnos cuenta que están ocultos en nuestra vida, pero tienen el mismo objetivo: ocupar nuestro corazón, que solo debería pertenecerle a Dios, y controlar nuestra vida y nuestra conducta, para robarnos nuestras armas espirituales, como lo hicieron los filisteos. Porque si los ídolos roban tus armas espirituales, roban tu tiempo para orar, roban tu tiempo para leer, ciertamente nos vamos a debilitar y nos van a vencer. Ese es el objetivo de los ídolos. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, 21, dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Hoy debemos examinar nuestras vidas y darnos cuenta si hay algún ídolo en nuestro corazón, si hay algo que no hemos querido soltar, si hay algo que Dios nos ha pedido que dejemos y no hemos querido hacerlo. Y tenemos que derribar esos ídolos que hayan en nuestra vida para poder concentrar nuestra atención en nuestra vida espiritual. Dios quiere hoy que nosotros regresemos a esa dimensión espiritual, que regreses a la forma en la que tú orabas, a la forma en la que tú leías, a la forma en la que tú te movías espiritualmente hablando. Porque si nosotros no entramos a la dimensión espiritual otra vez, no vamos a poder percibir lo que Dios quiere hacer. Porque la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se han de discernir de manera espiritual. No hay otra manera de poder hacerlo. Si seguimos andando en nuestra carne, no vamos a poder discernir lo que Dios quiere hacer hoy, lo que Dios quiere obrar en nuestra vida. Hemos estado demasiado ocupados con las cosas terrenales,
con nuestros proyectos personales, con los problemas que hemos tenido, con el problema con el vecino, con el problema con el gasero. Estamos tan ocupados en las diferentes cosas que nos rodean que no nos hemos dado cuenta que estamos descuidando lo fundamental que es nuestra relación con Dios. Y aún sigamos viniendo a la iglesia y aún sigamos haciendo las cosas, pero no hay Dios ocupando el primer lugar. Por algo este año 2021 se llama Dios primero, porque necesitamos derribar esos ídolos y volver a poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Hay muchas batallas, dáselo fuerte al Señor. Hay batallas espirituales que no pueden ser ganadas si no estamos bien preparados espiritualmente. Hubo una ocasión cuando los discípulos de Jesús, a los discípulos le trajeron un muchacho que era lunático y que dice la Biblia que a veces se tiraba en el agua y a veces en el fuego. Y el papá le dijo: libérenlo por favor, porque este espíritu le está afectando, le puede quitar la vida. Y los discípulos oraron, intentaron liberarlo, pero no pudieron hacerlo. De tal manera que lo llevan a Jesús y Jesús libera al joven y queda libre de esa atadura que tenía. Y los discípulos, después que se fueron todos, me imagino, se acercaron con Jesús y le preguntaron: oye Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Sabes por qué hicieron la pregunta? Porque ellos ya lo habían hecho antes. Ellos ya habían sido testigos del poder de Jesús. Ellos ya habían liberado. Ellos ya habían estado contentos de que los espíritus se sujetaban al nombre de Jesús. Pero esta vez no pudieron. Y Jesús les dijo: ¿sabes por qué? Porque este espíritu con nada puede salir sino con oración y ayuno. Prácticamente lo que Jesús les dijo: todo lo que han estado ustedes orando, ayunando, les ha servido para lo que han hecho. Pero hay otros niveles espirituales. Y si tú quieres subir a esos niveles, entonces lo que has hecho ya no es suficiente. Con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y es lo que Dios nos quiere hablar hoy. Lo que hemos hecho ha sido suficiente para llegar a donde estamos. Pero si quieres subir a nuevos niveles, si quieres ver más de Dios en tu vida, entonces tienes que aumentar tus armas espirituales, aumentar tu lectura, aumentar tu oración, aumentar todo lo que tengas que hacer para cuidar tu relación con Dios. Las batallas contra los enemigos poderosos y las fortalezas no pueden ser vencidos igual que otras batallas que has vencido antes. Necesitamos aumentar nuestros sacrificios espirituales. Pasaron 20 años sin que Israel pudiera vencer a los filisteos. 20 años sin que esa batalla se destrabara. Fue una larga guerra. Quizás hoy tú llevas días, meses, años en la batalla. Pero no porque tu batalla sea una larga guerra significa que vas perdiendo. Porque mientras tú sigas creyendo y sigas orando a Dios, tu casa se va a ir fortaleciendo y el enemigo se va a ir debilitando. Así que mientras tú sigas peleando, tu casa se va fortaleciendo y el enemigo se va debilitando. Pasaron 20 años sin vencer a los filisteos, pero de repente llega la palabra de Dios a través del profeta Samuel. Y cuando llega la palabra de Dios a través del profeta, de un profeta que está en la Biblia, cuando llega esa palabra de Dios, nosotros tenemos que escucharla con atención, tenemos que apuntarla, tenemos que anotarla, tenemos que creerla, tenemos que recordarla, porque la palabra de Dios es poderosa para crear, para transformar, para libertar, porque dice la palabra que la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Así que escucha bien lo que Dios va a hablar hoy, porque es palabra de Dios de la voz del profeta Samuel. Y ahí dice que en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3, ahí Dios les da la clave para la victoria. Y estas claves son las mismas claves que Dios te va a dar hoy a ti para vencer esas batallas duras y largas que has tenido en tu vida. Y dice ahí: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová.
Esta es la primera clave para tu victoria en las batallas espirituales. La primera clave es volver el corazón a Dios. Quitar aquellos ídolos, aquellos dioses ajenos que están en nuestro corazón y preparar nuestro corazón para poder servirle solamente a Él. Tenemos que quitar de nuestras vidas todas aquellas cosas que no le agraden a Dios. Esto es lo primero. Porque nunca vamos a poder pelear una batalla externa si primero no peleamos y ganamos las batallas internas en nuestro corazón. De tal manera que tener la victoria en nuestras batallas internas nos va a dar la fe, el poder y la autoridad para poder ganar esas batallas externas. Si nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas van a venir por añadidura. Dáselo fuerte al Señor. Y en este punto quiero decirte algo. Quizás hoy estás aquí y no has faltado a la iglesia, o quizás no has venido y sientes que estás muy lejos de Dios. A lo mejor la pandemia te afectó, los problemas te golpearon y te apartaste de Dios y hoy sientes que está todo perdido. Pero Dios te dice que no. Dios dice que siempre hay una nueva oportunidad en Él. Dios dice que tú vuelvas a casa. Dios te está hablando y te dice: vuelve a casa. No importa lo que pienses, no importa lo que sientas, no importa lo que estás imaginando. Dios te ama, Dios te perdona y Dios quiere que tú regreses. Vuelve a poner a Dios en el primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque tú nunca has dejado de estar en el primer lugar en el corazón de Dios. Dios te ama y Dios quiere que tú vuelvas a casa. De tal manera que Israel volvió su corazón a Dios. Israel quitó los dioses ajenos, los destruyó, preparó su corazón. Y después de esto siguió la siguiente clave para la victoria. Y en el versículo 5 dice lo siguiente: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel los reunió en Mizpa. Mizpa quiere decir torre del centinela. Fíjate que Samuel los reúne en un lugar de observación, en un lugar donde están las personas que vigilan y protegen, desde donde alguien puede observar los peligros para poder advertirlos a tiempo. La segunda clave para tu victoria es discernimiento. Di conmigo: discernimiento. Es muy importante que nosotros le pidamos a Dios discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es conocer el mundo de los espíritus. Es poder distinguir cuáles son los espíritus, cuál es algo bueno, cuál es algo malo, cuál es algo bueno y cuándo hay algo mejor. Y Dios quiere que nosotros discernamos los tiempos, discernamos las personas, las situaciones, porque la profecía dice que en los últimos tiempos aún los creyentes van a ser engañados. Por eso es necesario que nosotros tengamos discernimiento, que sepamos en aquellas cosas en las cuales andan tus hijos, con quienes están hablando, con quienes están viendo, que puedas ver a una persona y discernir cuáles son las intenciones con las cuales se acerca a tu vida. Hay gente que se acerca para dañarte, para robarte. Que tú puedas discernir cuándo es peligroso que hables con alguien. Hay algunas personas que son casadas y hablan con una persona y dicen: es mi amigo, es mi amiga, no pasa nada. Faltos de discernimiento, porque no entienden que esa situación los puede llevar a cometer algo que puede destruir sus vidas y sus matrimonios. Necesitamos discernimiento, discernir las cosas, que Dios nos diga cuando algo es malo. ¿Por qué tenemos que solucionar nosotros los problemas cuando ya nos caímos en la trampa? Cuando el discernimiento es un don espiritual para poder prevenir que ahí viene una trampa. ¿Y sabes qué hacemos? Dar la vuelta y no caer en ella. Eso hace un cristiano que tiene discernimiento. Dice la palabra de Dios que los que están despiertos son aquellos que ven el problema venir y lo evitan. Pero los necios son aquellos que siguen y sufren el daño. Dios quiere que nosotros estemos despiertos y que tengamos discernimiento, estar alertas. Así que Samuel los reúne en ese lugar, en el lugar del discernimiento, en el lugar de la prevención, en el lugar de la observación, de poder ver cuándo viene el enemigo. Y estando en ese lugar dice que sacaron agua, derramaron el agua delante de Dios. Esta es la tercera clave para la victoria. El agua representa la palabra de Dios. Necesitamos aumentar nuestra lectura.
Necesitamos aumentar el estudio y la meditación de la palabra de Dios, porque solamente el conocer lo verdadero nos va a ayudar a identificar cuando algo es falso. Si tú conoces la palabra de Dios y vives en ella y caminas en ella, porque no solamente es leerla es fácil, lo difícil es vivirla. Porque la palabra de Dios nos confronta, nos redarguye, nos corrige. Y a veces duele porque a veces no queremos hacer lo que la Biblia dice. Pero si tú dejas que la palabra moldee y que penetre hasta el fondo de tu corazón, vas a ser transformado en una nueva persona. De manera que, dáselo fuerte a Dios. La Biblia debe de ser nuestra verdadera regla de fe y de conducta. Y luego dice que también ayunaron. Esa es la cuarta clave para una batalla espiritual. Ayunar. Ya llevamos 4. La primera es volver nuestro corazón a Dios, discernimiento, palabra de Dios, ayuno. Y aquí va la quinta clave. En el versículo 8 dice lo siguiente: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Este es el consejo de Dios. No ceses de clamar a Dios para que te guarde de la mano de tus enemigos y para que te dé la victoria en tus batallas. Yo sé que ha sido una batalla dura, yo sé que ha sido una batalla recurrente, yo sé que a lo mejor te has cansado, te has debilitado, pero no dejes de orar por tu matrimonio, no ceses de orar por tus hijos, no ceses de orar por esa sanidad que necesitas ver, no ceses de orar por las cosas que Dios te ha prometido. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, el Padre nos lo dará. Por eso no dejes de orar, no ceses de clamar a Dios. ¿Sabes qué es clamar? No es nada más una simple oración. Clamar es algo que viene de adentro, es una oración intensa de decirle: Dios, yo te conozco, yo conozco tu poder, yo conozco tus promesas. Por eso te pido que tú traigas sanidad a mi casa, que tú limpies mi casa. A lo mejor hay lugares a donde tú no vas a poder ir con tus hijos. No sabes con quiénes hablan, no sabes lo que hacen. Pero cuando tú clamas por ellos, Dios sí puede estar con ellos. Dios sí puede frustrar sus planes. Dios, cuando son malos, Dios sí puede protegerlos. Dios sí puede entorpecer el consejo de aquellas personas que lo están mal aconsejando. Una vez hay una historia en la Biblia donde dice que David oró para que el consejo de una persona sea entorpecido. Y tú puedes hacer eso. Si tú sabes que hay una persona que está mal aconsejando a tus hijos, ora y Señor, entorpece el consejo de esta persona, haz nulo el consejo de esta persona, que mi hijo no le escuche ese consejo que está recibiendo. Y Dios te va a dar la victoria y Dios te va a responder. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Dios siempre va a responder cuando alguien clama. La oración tiene el poder para hacer que Dios responda. Dios siempre va a responder. Dice el versículo 9: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y Jehová le oyó. Quiero que hoy pongas tu nombre y digas: y clamó Hiram a Jehová, y Jehová le oyó. Y clamó Juan a Jehová, y Jehová le oyó. Di tu nombre. Y clamó y Jehová le oyó. Todas las oraciones que tú hagas no están escondidas, no están silenciadas. Dios está escuchando tu oración. Dios ha escuchado esa oración que tú haces en la noche. Dios ha escuchado esa oración que tú haces cuando estás llorando, cuando ya no puedes más. Dios está escuchando tu oración. Toda oración que tú hagas llega hasta el cielo, llega hasta el mismo oído de Dios. Y Dios oye tu oración, pero no solamente la oye, sino que Dios te responde, porque todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús lo vas a recibir. Y dice el versículo 10: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Se da otra vez la batalla. Y dice ahí: mas Jehová
tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Sabes qué fue? Después de que volvieron su corazón a Dios, después de que derribaron los ídolos, después de que se prepararon con la palabra, con ayuno y que clamaron a Dios, entonces dice que Dios tronó. Quiero que te imagines esa escena. Y dice que Dios tronó con gran estruendo, de tal manera que los filisteos fueron atemorizados, fueron dispersados. Y de esa manera Dios venció a los enemigos. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Que cuando Dios tronó, se destrabó la batalla que estaba trabada. Yo quiero decirte que si hoy tú tomas la decisión de derribar ídolos que hay en tu vida, si tú tomas la decisión de volverte a Dios, Dios va a tronar sobre tus enemigos. Dios va a tronar sobre la enfermedad. Dios va a tronar sobre la pobreza. Dios va a tronar sobre ese adulterio. Dios va a tronar sobre la fornicación. Dios va a tronar sobre la rebeldía. Dios va a tronar sobre tu casa. Y aquellos enemigos serán atemorizados y serán vencidos. Vamos, tú tienes que creer esta palabra. Dios está tronando en este momento. Dios está tronando sobre tus enemigos. Todo espíritu de adicción huye en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se opone a los planes de Dios huyen en el nombre de Jesús. Dios está tronando. Y quiero decirte que la Biblia dice que cuando Dios tronó, los filisteos fueron sometidos y que nunca más volvieron a entrar en el territorio de Israel. Y yo quiero decirte que todo aquello que está dañando tu vida hoy, si tú decides volver tu corazón a Dios, nunca más volverá a tocar tu casa, nunca más volverá a tocar tu vida. Que por el camino por el que viene a ti, por ese mismo camino tendrá que huir de ti. Y luego dice que no solamente la mano de Dios estuvo contra los filisteos, sino que además fueron restituidas a Israel todas las ciudades que los filisteos habían llevado. Hoy viene sobre tu vida una gran victoria. Vienen milagros, pero también viene una gran restitución. Aquello que perdiste, Dios te lo va a devolver. Ese gozo que has perdido, Dios te lo va a devolver. Esa esperanza que has perdido, Dios te la va a devolver. Esa salud que has perdido, Dios te la va a devolver. Al finalizar toda la batalla, el profeta Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy quiero declarar sobre tu vida que vas a recibir la ayuda de Dios en tus batallas y que Él te dará las victorias. Dios te dice hoy: no estás solo, no estás solo. El Señor Todopoderoso está contigo y Él va a tronar sobre tus batallas. Quiero que leamos Isaías 54:16 y dice lo siguiente. Escucha la voz de Dios. Él te dice: mira, yo he creado el herrero que aviva el fuego en las brasas y hace armas para diversos usos. Yo también he creado al hombre destructor para que cause ruina. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven: la victoria, la victoria, la victoria. El Señor es quien lo afirma. El Señor es quien lo afirma. Pero todo esto, toda esta gran victoria comienza con una decisión. Y es una decisión que tienes que tomar hoy, aquí en este lugar. Yo quiero pedirte que si tú quieres tomar esa decisión de hoy volver tu corazón a Dios y derribar esos ídolos, hoy levantes tus manos al cielo, cierres tus ojos y ahí entre tú y Dios empieza a decirle: Dios, cambia la atmósfera de mi corazón. A lo mejor hay ídolos que se han levantado de mentira, de fornicación, de algún pecado oculto, de alguna persona que te está estorbando, de algún pensamiento, de alguna iniquidad, de alguna maldad. A lo mejor el celular, las redes sociales.
Tú sabes qué es lo que te está impidiendo acercarte a Dios. Tú sabes qué es lo que se ha convertido en un ídolo. Pero hoy dile: Señor, cambia esa atmósfera y empieza a derribar, empieza a quitar, empieza a renunciar. Es una renuncia personal entre tú y el Señor. En este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. En el nombre de Jesús, hoy renunciamos a todo pecado oculto en nuestra vida. Hoy renunciamos a toda mentira, a toda desviación sexual, a toda inmoralidad, a toda maldad, a toda iniquidad, a toda murmuración, a todo espíritu de chisme. Hoy renunciamos, Señor, a todo espíritu de enfermedad. Hoy renunciamos a toda adicción, cigarro, droga, sexo, cualquier cosa que esté controlando nuestra mente. Hoy renunciamos a eso. Y en el nombre de Jesús derribamos todo ídolo que esté ocupando tu lugar en nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, toma el trono de nuestro corazón. Hoy volvemos nuestro corazón a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús se rompe todo lazo con el enemigo. A lo mejor abrimos puertas, Señor, pero hoy esos lazos son destruidos por la unción de tu Espíritu Santo. Hoy toda puerta es cerrada en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, declaramos que esas batallas trabadas, que esas batallas que llevan mucho tiempo, incluso años, hoy declaramos que terminan en victoria. Atamos a todo espíritu que se opone a los propósitos de Dios y desatamos milagros, desatamos milagros, desatamos milagros, desatamos sanidades sobrenatural. Desatamos, Señor, todo tu mover y te pedimos que sea evidente en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Muestra tu poder, Señor. Muéstrate poderoso en medio de mi Jes. Y Padre, que todos tus enemigos huyan delante de ti. Truena sobre nuestros enemigos, truena sobre tus enemigos, ahuyéntalos, que sean dispersados en el nombre de Jesús. Si tú tienes un problema, empieza a decir: Señor, truena sobre mi problema, truena sobre esa deuda, truena sobre esa infidelidad, truena, Señor, sobre ese enemigo, truena, Señor, truena, Señor, truena, Padre. Quiero terminar con esto. Ellos trajeron el arca de la presencia de Dios a su batalla sin tener el corazón listo y perdieron. Pero la Biblia dice que el arca llegó a una persona que se llamaba Obededón. Y en 2 de Samuel 6:11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Tú que acabas de tomar esta decisión de poner de nuevo a Dios primero, quiero decirte que hoy es el último martes de septiembre. Quedan 3 meses para terminar el año. Y tú que alineaste tu corazón a Dios y que te llevas el arca de la presencia a tu casa, estos últimos 3 meses del año, Dios te va a bendecir de una forma que no esperabas. Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir a tus hijos, Dios va a bendecir tu matrimonio,
Dios te va a bendecir grandemente y el Señor coronará el año con sus bienes en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Si tú nos visitas hoy por primera o segunda vez y hoy quieres entregarle tu vida al Señor, como cantábamos hace un momento, Jesús es nuestro Salvador. Y la Biblia dice que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo reciba en su corazón será una persona salva. El Señor Jesús quiere salvar tu vida, quiere perdonar tus pecados. Y si hoy tú quieres que Él te perdone, quiero pedirte que ahí donde estás tú cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Y digas: Señor, hoy he escuchado tu voz. Hoy sé que tú eres un Salvador, pero hoy quiero que seas mi Salvador. Hoy reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida. Espíritu Santo, entra en mí y transfórmame. Te doy gracias porque ahora sé que soy un hijo tuyo y sé que me has dado el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, quiero pedirte que me lo señales levantando la mano. Si tú le entregaste hoy tu vida al Señor, quiero pedirte que me señales levantando la mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Quiero invitar a todos los que recibieron al Señor que pasen aquí al frente. Si tú recibiste al Señor y estás ahí en tu casa, levanta tu mano también. Yo no te puedo ver, pero el Señor sí te está viendo y Él está ahí contigo. Y quiero pedirles a todos los que recibieron a Jesús que pasen aquí al frente, porque el Señor quiere bendecirlos y queremos orar por ustedes. Bienvenido a la familia de Dios. Hoy usted acaba de tomar la mejor decisión en su vida. Jesús ha perdonado sus pecados. Ahora usted es un hijo de Dios y Dios le ha regalado la vida eterna. Me gustaría orar por usted. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy oro por este caballero, Señor, y por todos aquellos que te han recibido a través de esta transmisión, Señor. Yo te quiero pedir que tu favor y tu gracia descienda sobre ellos. Padre, que tu poder sea manifestado en sus vidas, trayendo salvación a ellos y a toda su familia. Hoy te quiero pedir, Señor, que tú los abraces fuerte, Señor, que ellos puedan sentir lo amados que son por ti. Y si alguno de ellos está enfermo, sánalos, Padre. En el nombre de Jesús, sánalos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos regala 5 minutos de su tiempo. Queremos orar por usted. Muy bien, hermanos, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Yo te animo a que la palabra que el Señor te ha hablado hoy, atesórala en tu corazón. Sigue esas 5 claves para la victoria. Y vas a ver en los próximos 3 meses cómo Dios bendecirá a ti y a toda tu casa. Vamos a darle gracias a Dios. Levanta tus manos. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes en nuestra decisión. A que nos mantengamos orando tu palabra, leyendo, ayunando, buscándote, clamando, Señor, para que podamos ver las grandes victorias que tú has preparado para nosotros. Te damos gracias de antemano por cada una de ellas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.